Q&A es cómo vencer la inercia de la fragmentación de la atención y obtener mejores resultados en los pacientes. Va a estar a cargo de Luis Rojas Rodríguez y Sandra Rosso. Permítame presentarlos, por favor. Sandra Rosso es empresaria y emprendedora, apasionada por la mejor salud de las personas. Durante los últimos 5 años ha trabajado en el diseño de modelos de atención en salud que incorporen la salud digital en el planeamiento de estrategias de acceso al sector salud en Colombia, México, Perú, Chile. Es actualmente CEO en RIA Smart Health, empresa organizadora del Congreso, Más Salud en Colombia y otros espacios académicos en Perú, México, Panamá y Ecuador. Permítame presentarlo también a Luis Rojas, emprendedor, docente, consultor, socio fundador de S4L, experiencia en estrategia e innovación en empresas del sector salud y transformación en el modelo de negocio, magíster en administración, magíster en analítica. Recuerden también especialista en finanzas, ingeniero industrial con experiencia en implementación de sistemas de gestión, innovación y desarrollo de productos, planeamiento estratégico. Vamos a recibir entonces a Luis Rojas y también recibimos pues a Sandra Rosso, quien ya se queda para este importante Q&A. Adelante, por favor, Sandra. Hola Alberto, muchas gracias. Buenos días, tardes a todos. Luis, un gusto estar aquí contigo para esta conversación. Yo creo que muchas personas se preguntarán, una persona con con el perfil y todo el abordaje que tú tienes para hablar entonces de cómo vencer la inercia de la fragmentación de la atención y obtener mejores resultados con los pacientes. Entonces creo que va a ser una discusión interesante. Quiero invitar a los participantes a que nos hagan sus preguntas y nos den sus comentarios en el chat de la aplicación. Iremos aquí involucrando esas preguntas. Cuando hablamos de atención de pacientes crónicos, cuando hablamos de fragmentación de la atención, la pregunta siempre es, ¿cuáles son las causas? Luis, ¿tú qué opinas? ¿Por qué se da en los procesos, en la atención en salud, esa fragmentación? No te escuchamos, estás mudo. Hola, ok. Ahora sí. La frase de moda. Ok, hola, buenos días para todos. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este tema tan importante para el desempeño de nuestros sistemas de salud, ese tema que está tan en la agenda y que pues representa un desafío para todos. Bueno, pues con relación a cuál es la causa de la fragmentación de los sistemas, bueno, pues hay diferentes causas. Algunas que son estructurales y bastante conocidas y otras que son más propias de las condiciones de cada institución. Pero para partir, digamos, de la condición más estructural, hay una fragmentación que es inherente a la forma como el sistema de salud se organiza. Dispone sus recursos, asigna el rol a las instituciones, determina la manera como se despliegan las redes de atención. Esa multiplicidad de entidades que de manera simultánea están abordando todos los objetivos de salud pública del país, pues generan una dificultad en la interacción de las instituciones, muchos sistemas de información que están interactuando de manera permanente. Hay instituciones que tienen programas que son sumamente especializados y conforme atienden más pacientes, pues se vuelven más especializadas, desarrollan una mayor capacidad de gestión, unos programas que están más especializados con sistemas de información más maduros y entonces empieza a haber una combinación de organizaciones que tienen mucha especialización con otros que tienen un carácter más general. De manera que hay muchas causas que hace que la fragmentación pues sea prácticamente que inevitable. Y ahí entonces la pregunta a la que uno llega es, bueno, dado que eso es una condición estructural del sistema y que es inevitable, pues, ¿cuál sería entonces una manera adecuada de gestionarlo? Claro, pero mira que yo añadiría a esas causas que tú nos propones, que son varias de las que la conferencista anterior también habló y que se han trabajado a lo largo de este espacio. Creo que obviamente también la forma como el hospital y su cultura se desarrolla, es decir, ese modelo centrado dentro del hospital en la atención, en los servicios, no el enfoque centrado en el paciente ni la experiencia del paciente, por ejemplo, retomando un poco
lo que nos decía ayer, Kelly Rodríguez en el taller. Obviamente, pues bueno, tal lo mencionaste, el tema de asignación de recursos y también el hecho de que existan diferentes pagadores, es decir, una cosa la paga el Estado, lo paga Minsa, el seguro o la aseguradora A o B, para no hablar pues de ningún asegurador o ningún país en particular, pero la dinámica es igual para todos los sistemas de salud. Claro, eso es algo que es inevitable, porque así funcionamos y así estamos, así está pues como diseñado el sistema. Yo siempre pregunto y te hago esa pregunta a ti, ¿cuál es entonces la respuesta? ¿Cuáles son esas estrategias que deberíamos considerar para poder impactar la fragmentación? ¿Cuál es la medicina que podemos recetar para el tema? ¿Tú qué opinas? Estás mudo. Acuérdate, eso es la moda, no te oímos. Perdón, es el hábito de cerrar el micrófono cuando uno no está hablando, entonces está claro, listo, lo voy a dejar abierto. No, hay una primera estrategia que ha resultado ser muy efectiva, sobre la que también hay bastante evidencia científica, y es la configuración de redes integradas de salud. Es decir, la manera en que varias organizaciones se juntan, se coordinan, se integran para que el paciente pueda fluir a través de ellas sin tener fricción, sin que eso represente una mala experiencia para él. Una cosa que nosotros hemos visto mucho en el caso, por ejemplo, del sistema de salud de Colombia, es que muchas veces la interfaz entre dos instituciones es el propio paciente. Voy a colocarlo con un ejemplo que es muy sencillo, pero que yo creo que lo ilustra muy bien. A veces cuando, por ejemplo, una entidad es la entidad que autoriza y otra entidad es la entidad que presta un servicio en particular, la entidad que autoriza le entrega un documento físico al paciente, el paciente lleva ese documento físico, se moviliza hasta donde está la entidad que le presta ese servicio pues, al que quiere acceder y que le han autorizado, y es el paciente quien viaja a través del sistema, lleva la autorización y se la presenta a quien le va a prestar ese servicio. Entonces, quien es la interfaz del sistema es el paciente, quien es el que conecta a las dos entidades. Eso, por ejemplo, es una expresión muy clara de la fragmentación de la atención y de cómo esas dos entidades no están funcionando como una red, sino que funcionan como entidades independientes. De manera que una estrategia que ha resultado ser muy efectiva y sobre la que nosotros, por ejemplo, hemos visto unos casos de éxito bien interesantes, es la conformación de redes integradas de atención. Esa es una primera estrategia. Antes de hablar de otras, quisiera que retomáramos el tema de redes, porque es un concepto que desde hace años se viene hablando en los sistemas, desde la OPS, que si son integradas, que si son integrales, digamos, hay unos temas técnicos relevantes, pero creo que vale la pena notar, también lo mencionaba uno de los speakers anteriores, Alonso Verdugo de Microsoft, el tema de realmente entonces armar la red integrada implica que, creo yo, que significa ser capaces de compartir información para evitar que eso que uno ve por todas partes en los diferentes países en América Latina, tal vez en el primer mundo obviamente no tanto, y es que el paciente se vuelve el que conecta los puntos para la atención integral o buscando por lo menos continuidad, es entonces la información una respuesta o el compartir la información una respuesta al problema de fragmentación, y eso en las redes cómo se ve. Claro, sí. Cuando las entidades que conforman una red estén suficientemente conectadas y adecuadamente conectadas, eso va a ser fácil de evidenciar, porque los datos que se capturen en una entidad y que sean susceptibles de generar valor en otro punto de la red estarán disponibles. Entonces, claro, la capacidad que tenga una red para que los datos fluyan a través de las entidades y eso permita que el paciente sea debidamente atendido, es lo que va a expresar la madurez de la red integral. De modo que ahí un poco lo que estamos hablando es también de eso que se habla tanto y que también representa un gran reto para los sistemas de salud, y es el tema de la interoperabilidad. Hace ratito hablábamos en el tema de las causas de cómo hacer que tantas instituciones que operan de manera simultánea en el sistema puedan coordinarse. Cómo hacer que no sea el paciente el que sufra las consecuencias de que nos comuniquen. Entonces, una respuesta a ese problema es la interoperabilidad.
Por eso, en la medida en que el sistema de salud evoluciona y las entidades que hacen parte del sistema de salud evoluciona, los sistemas de información que tienen las entidades empiezan a tener unas capacidades mejoradas, madurez. Y esa madurez se expresa en la capacidad que tienen los sistemas de comunicarse con otros sistemas de información y con exponerle a quienes sea pertinente y considerando pues todos los protocolos de seguridad que se va a observar, exponerle los datos que puedan agregar valor en toda la cadena de atención. Entonces, la interoperabilidad viene siendo como la expresión o digamos esa estrategia que va a habilitar que las redes integradas sean una respuesta apropiada para esa fragmentación de la atención. Claro, cuando nosotros hablamos de redes integradas de información y de interoperabilidad, creo yo que hay que hablar obviamente del componente tecnológico, de cómo nos vamos a conectar, pero creo que algo muy importante es el tema de la voluntad de esos actores. Tú hablas mucho y usas la palabra madurez, madurez de los actores o de las partes, de las clínicas, de los hospitales, de los médicos, pero esa madurez tiene que ver también con un tema mental. Quisiera arrancar por allí, porque creo que no es solamente un problema de qué software o qué plataforma, qué estándar, qué tecnología vamos a usar, ese es un elemento relevante, pero podemos tener eso y no compartir la información. Entonces, en el orden, ¿cuál sería el orden? ¿Qué es más importante? La tecnología, los estándares de interoperabilidad, la disposición al cambio de las personas, ¿cómo lo ves? Sí, mira, eso que estás diciendo es que una de las cosas que yo considero las primeras preguntas que deben hacerse, porque al final del día, y digamos, te lo respondo yo que trabajo en temas de tecnología, y esto puede sonar raro, pero lo que menos importa es la tecnología, porque al final ya hay soluciones que han mostrado ser suficientemente buenas para resolver problemas, por ejemplo, en hacer que los datos viajen de una aplicación a otra, y que han mostrado que eso puede ser estable en el tiempo y que puede funcionar bien y que puede agregar valor. De manera que la pregunta que se debería hacer es, ¿cómo hacer que los actores que hacen parte del sistema tengan la disposición para que esas tecnologías que ya existen y que ya están desarrolladas realmente tengan la apertura para avanzar hacia ese tipo de esquemas? Entonces la respuesta a tu pregunta es, lo primero que en lo que hay que ganar terreno es en la disposición a avanzar en la vía de integrarse. Eso es lo primero, porque al final del día de eso se derivarán decisiones como, por ejemplo, cuáles son los datos que una institución debe compartir en el flujo de atención que le puedan agregar valor a los pacientes en otros instancias del modelo de atención, en otras instancias de la ruta de atención. Entonces, ¿qué es primero? ¿La tecnología o la disposición al cambio y la gobernanza? No, lo primero es tomar la decisión institucional de cómo hacemos para agregarle valor al paciente. De acuerdo, y escuchaba a Alonso Verdugo de Microsoft con una pregunta que le hicieron sobre el tema, referirse a que finalmente si hay un marco normativo en los países, qué bueno, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente ese debería ser un limitante, sino, y él sugería algo de como de aplicar sentido común, y es decir, bueno, ¿con qué estándares o cómo me conecto? Bueno, use algunos que sean de carácter internacional, o sea, póngale sentido común a cómo va a ser ese proceso, pero pues claramente que estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con las personas, con la voluntad, con la disposición para hacerlo y que efectivamente se haga. Ok, ahora... Sí. De pronto, si me permitieras complementar algo. Mira, ahí el sistema de salud tiene una característica que es particular digamos, de lo que es la prestación de los servicios y que conlleva, digamos, a la vida humana dentro de sí. Y es lo que, digamos, donde deberían centrarse las principales innovaciones en las entidades que prestan servicios de salud, es en que haciendo el mejor aprovechamiento de los recursos se puedan generar los mejores resultados en salud. Muchas veces eso se logra pudiendo juntarse con otros actores de la cadena y también pudiendo utilizar los datos que están disponibles de una manera diferente, ¿sí?
Es decir, sí, y esto es una cosa que es un principio generalmente aceptado en economía. Quienes han estudiado el tema de la economía, pues de pronto pueden estar de acuerdo conmigo, y es, eh, en la medida en que se genere una competencia con valor agregado, todos los actores que hacen parte del sistema estarán tratando de generar más resultados en salud, mejores resultados en salud, mejor experiencia con un menor costo. Y ese es el tipo de competencia que es una competencia virtuosa, que es un ciclo en el que todos ganan. Y eso es posible en la medida que quien esté al frente de la toma de decisiones de las entidades piense cómo puedo hacer para maximizar los resultados que genera el negocio, ¿sí? No, o sea, no siempre la pregunta debe ser cómo hago para ahorrar y consumir menos recursos. No, a veces la pregunta debería ser cómo hago para que sin aumentar el consumo de recursos y disponiendo de todo lo que yo tengo, digamos, accesible, pueda ser capaz de aumentar el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las principales innovaciones en lo que es salud es la manera como se organizan los recursos y la manera como los actores se integran. Muchas veces una alianza estratégica donde se comparten datos, donde se comparte responsabilidad, donde se cogestiona el riesgo, puede ser mucho más poderosa que una organización actuando por sí sola. Y en el fondo ese es el principio de las redes de atención. Es cómo nos juntamos porque todos juntos podemos hacerlo mejor que por separado. Claro, el concepto es que nosotros en salud no somos tan buenos con el trabajo colaborativo. O sea, tenemos allí todo un tema cultural dentro de las organizaciones y dentro de la forma como se educa incluso al profesional y al equipo de salud para poder hablar de un contexto colaborativo que permita entonces saber que si no compartimos la información, es poco probable que el otro haga un buen trabajo, que la información que yo genero tiene que ser de calidad y entonces vendrá otro tema que es la calidad del dato. Y finalmente saber que aunque yo soy el hospital A, que estoy en provincia, y tú eres la clínica B o el hospital B que está en Lima, es necesario compartir la información y que la mejor forma no es que el paciente la lleve debajo del brazo en unas carpetas plásticas con hojas impresas, sino que debería ser un modelo que hoy por hoy, hablando de digitalización y de salud digital y de e-health, pues el proceso tiene que ser compartir datos que son relevantes. Pero aquí la pregunta también viene siendo, bueno, entonces, ¿quién debería, cómo en las organizaciones, no quién debería, empecemos, cómo en las organizaciones hoy tú has visto que se está dando ese proceso de ayudar a conectar los puntos? ¿Cómo las organizaciones hoy han dado a decir vamos a conectarnos y a gestionar? ¿Cómo lo ves? Sí, hay unas actores dentro de los modelos de atención, dentro de los programas, que han cobrado un rol importante en ese ejercicio de conectar un punto de la red con otro punto de la red. Y estos son gestores de casos. Los gestores de casos han mostrado ser una estrategia que mejora la capacidad de las instituciones de coordinarse con otras instituciones y que facilitan el viaje, o como se suele también ver por allí en eventos, el journey del paciente a través de distintas instituciones. Y estos gestores de casos lo que hacen es que conectan diferentes puntos de la red, están de cara al paciente, no en un rol puramente clínico, sino en un rol que es mixto entre clínico y administrativo, y ayudan a impulsar a los pacientes a través del proceso de atención. Eso hemos visto que es una estrategia que ha funcionado muy bien, hay bastante literatura al respecto, en particular en enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer. La oportunidad es muy importante. La oportunidad en todo el proceso. Por ejemplo, tener una sospecha diagnóstica lo más temprano que sea posible mejora muchísimo el pronóstico. Esto que estoy diciendo pues es una cosa bien conocida, no es nada nuevo, pero lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, el rol que cumple una gestora de casos o un gestor de casos y ayudar a identificarle a una institución que presta servicios de salud estos pacientes o estas pacientes que pueden ser una sospecha diagnóstica, conducirlos a que vayan a las pruebas de tamizaje que corresponda, una vez que se tengan identificados ciertos riesgos, impulsarlos a que vayan a otra entidad, si es que hay otra entidad que está especializada ya en el tratamiento, para que tengan una confirmación diagnóstica, que ese tiempo entre estos dos momentos sea el más cortico posible, y que una vez que se da esa entrada al modelo especializado, ese paciente siga siendo impulsado con la mayor prontitud posible. Es una cosa que mejora la supervivencia.
la esperanza de vida de los pacientes, de manera que es una estrategia administrativa que tiene resultados clínicos y ha sido una estrategia que ha resultado ser bastante exitosa. Sí, mira que el tema de los gestores de caso, de las enfermeras, pues se habla de enfermeras porque allí nació el proceso, sobre todo con el tema de oncología, pero hoy ya se aplica en otras cohortes o grupos de pacientes con enfermedades crónicas donde el proceso de atención está definido, como esa ruta, ese journey, ese ciclo está definido. Obviamente está documentado en cuanto a resultados y efectividad, o sea, eso no se, pues digamos, no se discute. Ahí creo que el desafío es que nosotros en América Latina entendamos que ese recurso es un recurso de coordinación hacia los servicios y también de la propia clínica o hospital, pero también con otras clínicas y hospitales y con articular para que el paciente como que no se nos pierda y no se nos quede allí dentro del proceso. Tú lo decías, como para impulsar y empujar, porque muchas veces el paciente, uno ve que a la señora le diagnosticaron un cáncer de mama, pero no volvió. Y básicamente no volvió no porque no sabemos por qué no volvió. Y cuando no, es que la llamamos y resulta que no volvió porque es que no tenía con quién dejar a su hijo para la siguiente cita. O sea, hay unos factores sociales, unos factores no solamente meramente clínicos o de la parte administrativa de los procesos. Y yo creo que para el Perú, específicamente, con la reciente ley de cáncer firmada y se me olvidó el nombre legal, promulgada, gracias, promulgada. Hay allí temas interesantes que trabajar y abordar. Claramente para los pacientes oncológicos el tiempo es vida y pues obviamente este tipo de procesos de gestión de casos, idealmente, quiero preguntarte, apoyados en flujos de información, obviamente, van a mejorar los resultados. ¿Cómo darle herramientas a esa gestora de casos? Porque cuando uno tiene a cargo 1000 pacientes oncológicos, 1000 pacientes, no sé, 1000 niños, por decir algo, con un cáncer, a los que necesitamos hacerle seguimiento, eso a mano o no, ¿cómo funciona? ¿Tú qué has visto? Y yo te cuento la experiencia de lo que yo he visto en varias instituciones en la región sobre el tema. Sí, casos concretos como por ejemplo que una paciente tiene alguna sospecha diagnóstica, por ejemplo, de un cáncer cervicouterino. Entonces, su red primaria le ordena una prueba de tamizaje, esa prueba tiene un resultado, digamos, donde hay un resultado que es un indicio y que esa paciente necesita una revisión más exhaustiva para una posible confirmación diagnóstica. La institución que hace toda la gestión de la atención primaria es una institución. Y esa institución llega hasta ordenar la prueba de tamizaje. Estoy colocando un ejemplo hipotético donde es necesario, digamos, hacerse la pregunta que tú estás haciendo y pensar cómo puede resolverse. Esta institución identifica que hay un riesgo y esta institución refiere a la paciente, en este caso una paciente, a que vaya a una institución de mayor nivel de complejidad para que le hagan la atención. Si la red primaria de atención pierde de vista a esta paciente, puede que esta paciente quede naufragando entre las instituciones y nunca llegue a ser realmente atendida. Puede ser que ella misma no esté empoderada con su tratamiento. Puede ser que ella tenga miedo de que le digan que el resultado va a ser un diagnóstico de cáncer. Y precisamente por evitar esa mala noticia, entonces ella esté procrastinando, evitando esa noticia y evitando de manera que algún día se va a manifestar eso, pero puede que ya sea tarde. Entonces ahí hubo un problema en ese caso que yo planteé y es la IPS primaria perdió de vista a la paciente. Y esto es porque no tenía cómo rastrear dentro del sistema cuando la paciente llegaba a la institución complementaria y qué resultados obtenía en términos del diagnóstico. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve pudiendo tener en un solo punto del sistema los datos de cuando la paciente tiene la sospecha diagnóstica y de cuando tiene la confirmación diagnóstica. ¿Qué es útil en ese caso y cómo el gestor de casos puede mitigar con ese tema? Teniendo la capacidad, la posibilidad de ver al paciente a través de la ruta de atención, no solo dentro de su entidad, sino administrando el riesgo dentro de su enfermedad. Porque a veces se piensa en el tratamiento desde el punto de vista de la actividad que se le contrata al prestador, pero no está centrado en el paciente, está centrado en el prestador, hay que centrarlo en el paciente. Claro, pero además te complemento con algo y es que en nuestras realidades de los países en vía de desarrollo, el proceso, o sea, voy a ponerlo a decirlo claramente, yo digo que una cosa es tener un cáncer y ser un paciente que vive en la capital
no importa cómo sea su aseguramiento, pero una cosa es eso viviendo en Bogotá, en Lima o en una ciudad mediana, intermedia, pero mediana, y otra cosa es estar en la provincia, en la región apartada, porque en la realidad el paciente oncológico, y voy a hablar un poco de los oncológicos, va a la capital, recibe una pedazo de la atención de su tratamiento, pero tiene que volver otra vez a su casa, a 5 horas de viaje, 5 días de viaje o 5 horas en medio fluvial, en chalupa, en canoa. Entonces eso hace que esa persona después tenga que volver el siguiente ciclo de quimioterapia en 15 días, en 20 días, pues probablemente no va a volver. Y ese proceso de entender que el paciente no necesariamente se mueven las lógicas de nuestro servicio y de lo que nosotros hacemos, sino de cómo está en su ruta y con sus realidades. Las tecnologías que hoy existen deberían permitirnos rastrearlo y poder saber dónde está y él a dónde puede acudir. Creo que ahí también yo no sé qué tanto está inventado, hay muchas cosas que funcionan y demás en herramientas y en los diferentes países, pero sigue siendo también incluso una preocupación del primer mundo ese proceso de rastrear los pacientes y de lograr que vengan, y pues ahí hay muchas cosas que hemos visto, ¿cierto, Luis? También de lo que pasa en Europa con el tema, pero sigue siendo un desafío. O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que hoy existe tecnología? Esa es una premisa, una hipótesis, perdón, que estoy planteando. Hoy existe tecnología que nos debería permitir hacer esa trazabilidad y seguir al paciente para que, entendiendo que tiene este tipo de patologías, no se nos pierda o no nos abandone el tratamiento o el proceso? Sí. Cuando las entidades ya han implementado historias clínicas electrónicas, esas historias, esos datos que se capturan en esas historias clínicas electrónicas están almacenados en algún lugar. Digo, esos datos existen, ¿sí? Y esos datos existen y en la medida en que existan son susceptibles de ser utilizados por cualquier entidad en cualquier momento. La respuesta es sí, hay tecnología que permite utilizar esa información, esos datos, y el tema no es si eso se puede hacer o no. Eso está claro que se puede hacer y digamos que ya hay muchos países que han recorrido una curva en eso y de eso pues hay bastantes ejemplos. Pero la pregunta es cómo hacer digamos, que se creen esos acuerdos entre las entidades para que se junten esos intereses y se tome la decisión de avanzar efectivamente. ¿Cómo hacer para destruir esas barreras que a la final lo que hacen es tener un peor resultado en salud para el usuario? La tecnología sí existe en tanto que la historia clínica electrónica esté implementada. Y yo te complementaría con algo, no significa historia clínica electrónica única, porque digamos que hay una premisa y la discusión en Colombia ya se dio, ya se zanjó, ya se aclaró y puede servir para otros países esto que les voy a contar. Y es, en Colombia en algún momento se dijo, no, es que tiene que ser la misma historia para todas las clínicas y hospitales. Pues en la vida real eso no es posible, no era viable, como puede haber sido en algún otro país de América Latina, y la decisión en Colombia fue no, aquí la historia clínica es unificada. ¿Qué significa? Va a haber unos puntos de contacto y unos puntos de intercambio de información y por ahí es por donde nos vamos a conectar y por donde nos vamos a compartir la información. Pero claro, si los datos no están, si los datos no están en formato electrónico, entonces los pacientes no se nos pueden, o sea, están condenados a perderse, Luis, porque el mundo ideal es que esté con la historia clínica y que se conecten las historias clínicas y que alguien gestione esos puntos de conexión. Pero en la práctica, pues uno no lo ve así, incluso en instituciones que tienen software y aplicativos de historia clínica. Siempre hay unos gaps y entonces ¿qué otros recursos podría uno utilizar? Sí, claro, claro. No, la pregunta es buena y de pronto puede generar una interpretación distinta a lo que yo quería decir. Digamos, en cuanto los datos existan en alguna parte y esos datos puedan viajar electrónicamente a otro sitio, entonces ahí puede haber una integración. Ahora, ya hemos visto nosotros, y esto lo hemos hecho en proyectos de interoperabilidad, que aunque teóricamente esos datos se capturen en la historia clínica, esos datos no son usables. De eso hay muchos ejemplos. Un resultado de laboratorio. Si es que ese resultado es ingresado a un sistema informático por un profesional de salud y ese profesional, por ejemplo, no coloca punto sino coma, eso se puede controlar, pero asumamos por un momento que eso no está controlado. Entonces, esos datos que empiezan a utilizarse o que tienen, por ejemplo, textos, no sé, el paciente tiene un resultado de laboratorio de 30.5, pero en realidad se esperaba que digitara
30.5. Entonces, como hay una cadena de texto, eso hace que ese dato no pueda ser extraído de manera directa y utilizado en otro lado. Ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, sí hay estrategias que permiten mitigar esa dificultad, claro que sí, y de hecho, ese es el trabajo que hacen, por ejemplo, los gestores de caso. Es identificar, por ejemplo, en los pacientes que tienen sospecha diagnóstica, muchas veces lo que terminan haciendo es trabajando con Excel. Y lo que nosotros hemos visto es que ya hay un trabajo manual que se está haciendo para resolver el problema. Incluso puede ser una mejora a lo que ya se está haciendo hoy, que esa herramienta que se utilice no sea un Excel, sino sea una herramienta más moderna, donde los datos queden almacenados con una tecnología que sea un poco más moderna y que a la postre permitirá madurar el sistema. La respuesta es, hay soluciones intermedias, no todo el mundo, digamos, el mundo perfecto no existe y no todos los datos van a estar perfectamente bien capturados oportunamente y sin ningún error, no. Pero sí hay estrategias que se pueden utilizar para mitigar ese problema. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces eso, hasta que uno espera que esté perfecto, va a ser muy difícil que realmente pase. Para ir cerrando la conversación, Luis, ¿cuáles serían esas acciones? Porque claramente hay un problema en la fragmentación, analizamos algunas de las causas relevantes, hablamos un poco de algunas de las estrategias y las herramientas con las cuales se podría gestionar o impactar este tema de la fragmentación, pero ¿cuáles deberían ser esos pasos, cuáles deberían ser esas acciones prioritarias para las personas que hoy nos acompañan, que hacen parte de un hospital, de un asegurador, de una clínica y que tienen a su cargo cohortes de pacientes y que además saben que conectarse con otros es parte de lo que los va a hacer más competitivos? Eso es otra cosa que deberíamos reforzar. ¿Cuáles serían esos próximos pasos? Yo siempre trato de decir que no podemos esperar que los gobiernos nos reglamenten todo y nos legislen todo. Podemos hacer cosas que no estén por fuera de la ley, pero que hagan que las cosas funcionen. ¿Tú qué pasos sugieres? Sí, yo creo que normalmente los procesos regulatorios van varios años detrás de los procesos de tecnología. O sea, la tecnología ya permite hacer cosas que va a tomar 5 o 10 años regular. Caso, por ejemplo, que nosotros hemos visto en los modelos de inteligencia artificial. Puede haber una brecha entre unos 10, 15, 20 años en lo que ya se acepta, digamos, que está no sé, por la FDA, que hasta ahora está aceptando con tecnologías que hace 20 años ya podían generar ciertos resultados. Y, por ejemplo, en los términos de lo que es la interoperabilidad y el uso de los datos, pues es exactamente igual. Ahora, ¿cuáles serían las acciones prioritarias? Bueno, aquí siempre me gusta decir que no hay una regla de oro y una plantilla. Digamos que hay unas acciones que son altamente recomendables y lo que se ha mostrado es que las mejoras a nivel de los procesos logísticos tienden a generar resultados eh, rápidamente. La manera como se organizan las personas, los flujos de información, las etapas del proceso, eso rápidamente tiende a generar resultados. Una cosa que nosotros hemos visto, por ejemplo, mucho en Colombia y también lo hemos visto, por ejemplo, en referenciaciones con el sistema de salud de los Países Bajos, es en Holanda todo se mide. Hay datos por todo lado. Incluso una cosa que nos han expresado en diferentes intercambios que hemos tenido es, eh, hay un esfuerzo tan grande por capturar datos y hay un esfuerzo tan grande por medir todo que a veces se percibe como un desgaste muy grande. Pero en el fondo la intención de capturar los datos es tener una logística que funcione a la perfección, o tan cerca como sea posible de eso. Entonces las primeras mejoras que yo diría son las que más rápido van a generar resultados, son las mejoras en el proceso logístico, porque son mejoras que no requieren grandes inversiones de capital, que se puede hacer con recursos que ya están disponibles dentro de la entidad y que van a tener resultados que son medibles, observables, cuantificables en el corto plazo. Claro, te estás refiriendo al flujo del proceso, ¿cierto? A la estandarización, a ese paso a paso, claro, Exacto. si esa ruta no está clara, si eso no está definido, pues mejor dicho, no hay por dónde. Creo que el otro tema tiene que ver con interoperabilidad. Ahí, pues evidentemente, por ejemplo, en el caso de Colombia, se acaba de expedir una resolución, la 866, que tiene que ver con el conjunto relevante de datos. Empieza a decir cómo se debe dar el proceso de interoperabilidad, pero
cuando uno va a temas específicos, a cohortes de pacientes y como tal, no alcanza a ser suficiente y en ningún lugar del mundo la norma ha llevado a que sea realmente suficiente para hablar de estos procesos específicos. ¿Estás de acuerdo conmigo con que otra acción es entonces entender esos procesos de interoperabilidad y avanzar en el tema de conectarnos y de compartir? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y también lo mencioné hace un momento, la madurez que va ganando la institución para gestionar sus propios sistemas de información es, eh, es, es parte del camino que hay que recorrer para vencer la fragmentación. Conforme las instituciones vayan ganando madurez, capacidad de gestión, capacidad de eso que en inglés se llama el data driven, como guiados por datos, en la medida en que eso empiece a incorporarse en la cultura de trabajo y a ser más maduro, y eso, por supuesto, requiere un componente de interoperabilidad que tampoco es que la interoperabilidad pase, ninguna institución ni ningún país va a pasar de 0 a 100 de un momento a otro, es un proceso de implementación gradual, habrá muchos retos, pero que se puedan evidenciar ganancias, eso como una de las primeras acciones sin duda será bastante efectivo. Muy bien, Luis, ahora era yo la muda. Bueno, pues este espacio y el título de nuestra charla era ¿Cómo vencer la inercia de la fragmentación de la atención y obtener mejores resultados con los pacientes? Y antes de tomar un par de preguntas que hay del público, una que no hemos tocado, creo que hemos hablado con suficiencia de cuáles pueden ser esos elementos y lo repetimos. Plantearse realmente trabajar como redes colaborativas, redes integradas, integrales. No necesariamente hay que esperar que el gobierno nos organice, o sea, creo que los que prestan servicios, los prestadores, tomar esa decisión y esa voluntad de conectarse e integrarse es importante. Saber que hay que compartir la información, entre más interoperemos y más automatizado sea, pues mejor, pero si no también compartir la información, así sea en un espacio virtual compartido, claro, con criterios de seguridad y demás, pero el tema de disponernos a la interoperabilidad, entender que necesitamos también o sea, de la gestión y los modelos como tú referías, por ejemplo, el de los gestores de casos de cáncer y en otras patologías crónicas, son un referente de interés que valdría la pena estudiar y mirar, y más ahora entendiendo, y repito, el tema de Perú con su nueva ley promulgada sobre cáncer, sobre atención integral del cáncer. Estoy retomando, mejorar esa logística, sentarse y ponerse a pensar cuáles son los pasos, definir esos pasos, un poco pensando como ingeniero, como estandarizar. Cuando estandarizamos, no se preocupen que no estamos estandarizando el hacer médico, sino estamos estandarizando los pasos clínicos y administrativos para que realmente haya orden y no se nos pierda ningún paciente, e idealmente poder contar con una herramienta de apoyo para que esa información se integre, se comparta, pero además se pueda gestionar. Hay herramientas de workflow, de flujos de trabajo, de gestión de casos, como hay alguna en el stand de este evento, de uno de los stands de este evento, que pueden ayudar al tema. ¿Se me olvidó algo, Luis? Bueno, no, yo creo que tú lo has dicho todo. Tal vez decir que al final del día, todo lo que se haga en este terreno de la fragmentación, o bueno, por evitar la fragmentación y para garantizar la continuidad, va a redundar en que, pues, en bienestar, en calidad de vida, en mejores resultados en salud. Y eso tiene una implicación en el costo para el sistema de salud, mayor eficiencia. Eh, Creo que es algo en lo que todos estaremos de acuerdo, y es que hay que crear las estrategias y hay que implementarlas para que estos problemas que son propios de sistemas de salud que están en procesos de maduración, en poblaciones que están envejeciendo, puedan ser superados. Eh, Creo que ya tú lo has dicho todo. Tal vez agregaría que en la medida en que podamos crear mecanismos de coordinación novedosos, por ejemplo, para compartir riesgo, por ejemplo, para crear nuevas modalidades de contratación, nuevos incentivos económicos, por ejemplo, utilizando datos, por ejemplo, utilizando redes integradas de salud, eso será muy provechoso para el sistema. Luis, un minuto para que respondas a esta pregunta. ¿Cuál es el mejor criterio o los criterios, para que los enumeres rápidamente, que crees tú deben considerar cuando se va a escoger una solución tecnológica? O sea, teniendo en cuenta que en el mercado existen muchas soluciones, ¿cuál crees tú que debería ser algunos de esos criterios para alguna solución tecnológica?
sin hablar de un problema específico de lo que hay en salud, sino un par de recomendaciones frente al tema, y le damos entonces entrada a Alberto, que ya nos robamos un minuto de la siguiente conferencia. Bueno, hay un primer tema que suele no ser tan evidente, pero me parece que es muy importante de tener en cuenta, y es que las herramientas, una herramienta de software es como una máquina. Está hecha y fue concebida para hacer cierto tipo de trabajo. Entonces, cuando se tienen problemas bien identificados, que tienen unas consecuencias que están bien identificadas, hay que tratar de utilizar herramientas que estén especializadas en resolver ese problema. Esto es importante porque las herramientas, al mismo tiempo que los procesos de las entidades, tienen curvas de aprendizaje. Y si uno trata de utilizar una herramienta que no ha sido diseñada con un fin específico para resolver un problema para el que no fue pensado, va a tener problemas en su implementación. Porque ese es el típico caso en que uno va a tratar de que su proceso se adapte a la herramienta y no al revés. El proceso debería ser el que la entidad determine que es el que le agrega valor estratégico. Y eso debería ser soportado en una herramienta tecnológica y no al revés. Si una entidad tiene que forzar todo su modelo operativo para ajustarse a una herramienta, es porque esa herramienta no fue concebida para resolver ese problema. O sea, es como si yo trato de colgar ese cuadro con el tacón de mi zapato, ¿cierto? Eso de pronto no es tan eficiente como otro. Sí, ¿cerramos? Exactamente, exactamente. Yo sé, Luis, gracias por este espacio a los organizadores. Muchas gracias, Alberto. Te dejamos la audiencia. Muchas gracias, brillante, Sandra Rosso.